El día de hoy es día 24 de octubre y me encuentro en presencia de la señora Irma Silva Hale. Y ella es parte de una familia que está aquí con nosotros. Ella es Irma y luego aquí está su hermana, que es Evangelina Silva Hale, y también está aquí Gloria Silva Hale. ¿Y qué creen? Estamos en la casa de Observatorio de Tacubaya junto con la esquina de Silverio Alemán, y es la que fue casa del ingeniero Leobardo Parra Campos y de su Maciel. Aquí está el Víctor. Aquí está el Víctor. Y el Víctor Parra. Y resulta que su esposa es Campos, la esposa del ingeniero Leobardo Parra. Y resulta que está platicando de La Rumorosa, porque todas nacieron en La Rumorosa. Adelante. ¿Qué nos traen de recuerdos esas? Recordar es volver a vivir. Pues ahí nacimos, desde chiquititas. Estuvimos ahí hasta que teníamos ya como 8 años, yo. ¿Usted nació ahí? ¿En qué domicilio? Ahí casi contra esquina de la escuela. No había localizaciones, pero era como una esquinita donde pasaba el Camino Real. ¿Tú puedes quitar eso para que hable bien? Donde pasaba el Camino Real estaba Sí. la casa de mis papás. Ahí nacimos en esa casa. Su papá es... Alfonso Silva Cardiel. Y... Le decían, ¿te puedo decir el sobrenombre? Sí, claro. Le decían Voy Bolas, Voy bolas. porque tenía un billar y le hablaban para que fuera a llevar las bolas, y por esa razón la gente lo conocía por Voy Bolas. ¿Se acuerda del nombre de ese negocio? Sí. Pues el billar no tenía nombre, pero el restaurante sí. ¿El negocio de qué? Del billar tenía nombre. ¿Se llamaba Alaska también? Ah, bueno. Alaska. En ese tiempo, cuando ustedes entonces nacieron, no se llamaba Rumorosa. Era Campo Alaska. Campo Alaska, Alaska. exactamente. ¿Por qué se llamaba Campo Alaska? Porque nevaba mucho, muchísimo. Porque nevaba mucho. Muy alta la nieve. Entonces siempre había hielo. No siempre, en la época de frío había, pero había hielo no como el que hay ahora. Nevaban mucho. Nos llegaba hasta la cintura, de chicas. Ajá. Tenía mi papá que ir con una pala a hacernos el camino para poder entrar a la escuela. ¿Qué recuerda de esa escuela? ¿Cómo se llamaba esa escuela? Escuela se llamaba Josefa Ortiz de Domínguez. Era seguramente que era la única escuela de... La única. Que existe todavía el edificio en ruinas. Ya no hay esa escuela. No, ya no. Oiga, ¿y alguno de nombres de sus maestros? Mire, el nombre era un sargento que estaba confinado ahí, le llevaban pelotones a entrenarlos. Se iban, pero el sargento quedaba ahí, era ya muy mayor. Ahí quedaba, él viviendo. Y él nos daba 2 años primero, 2 años segundo, 2 años tercero. Al siguiente año, pues como era el mismo, pues ya también estaba grande, 2 años primero, 2 años, así, hasta que tuvimos que irnos por la escuela. Mandaban otros maestros y nos daban, nomás la primera nevada se iban y ya no regresaban. Esa fue la razón por que tuvimos que irnos a vivir a Mexicali, por la escuela. Los grandes empezaron a casar y a las más grandecitas, a una se la llevaron a Tijuana, a otra a Tecate y las otras quedamos allá en Mexicali. ¿Su mamá era Guadalupe Campos? Elena Hale. Guadalupe Campos, la mamá de Infinita. Guadalupe Campos es la esposa del ingeniero Leobardo Parra. Sí. Así es. Entonces, Elena Hale era su madre. Era mi madre. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Por todos? Fueron 13. 13 hijos. ¿Cuál fue la finita que habíamos sido? 11. 5. 13. 8. Mira. ¿Qué nos puede platicar de la convivencia de los vecinos, de los amigos? Platíquenos.
todo lo que estaban comentando hace rato. Pues éramos muy amigos, toda la gente muy amigable, todos parecíamos que éramos parientes porque nos ayudábamos unos a los otros. Convivíamos, cuando iban algunas personas que eran de grupos aleluyas, nos daban películas y ahí todos nos reuníamos en la escuela para mirar, pues no había diversiones y todos nos reuníamos ahí en la escuela. Que pues éramos unas familias, éramos pocas. ¿Su papá en qué trabajaba? Tenían el restaurante y el billar. Y el restaurante también se llamaba Elena's Café. Elena's Café, como el nombre de su mamá. Sí. Y la Rumorosa, ¿por qué es rumorosa? Pues dicen que por los rumores, porque había derrumbes de piedras y se oían más cuando empezaron a trazar la carretera. El rumor. El rumor. El viento. El viento. Y acuérdate, íbamos nosotros arriba del pie de la cuesta y rodábamos piedras y se oía el rumor precioso, pues. El viento también. Sí, el viento y el rumor de las piedras que tiraban uno o que se resbalaban ellas mismas. Y resulta que, pues, eres 8 años más chica que Evangelina, tu hermana. Saca la cuenta, Sí, era la más chiquita. yo tengo 42, ella tiene 92, yo 84. Fíjense nada más. ¿Qué otra cosa, Evangelina, de qué nos puedes hablar de la Rumorosa? Pues, ¿cómo qué decir? ¿Qué quiere que le hable? Lo que usted considere que es importante para conocer ese tan especial sitio, la Rumorosa. Pues que fue una parte muy hermosa para vivir nosotros, para todos. Ahí crecimos, ahí nos criamos. Ahí fuimos a la escuela. Todo. Ahí fueron a la escuela, que es lo más importante que recuerdan. Y en la Rumorosa se dice que pasan los ovnis. Había rumores, pero nunca comprobaron nada. O sea, ustedes nunca los han visto. No, ahí no miramos nada. Y se quedaban en la noche a ver si pasaban los marcianos. No. Lo que mirábamos era el cielo estrellado hermoso, pero nunca miramos nada anormal. Era una ¿se dice ciudad o qué? Muy hermosa, muy pacífica. ¿Cuántos vecinos recuerdas con...? Pues ya no me acuerdo todo, pero todos eran los amigos. Yo no me acuerdo ya de sus nombres. ¿Y tus mejores amigas? Seguro que sí te recuerdas. De la Lorenza. La Josefina Salgado de los de la época, ¿no? La Josefina Salgado, Trini Salgado. Eran los apellidos. Los Salgados, los Andes, Los Rodríguez. los Rodríguez, por nombre, por apellidos. Todos eran los amigos. Sánchez. Gente que iba a veranear cada verano. ¿De qué vivía la gente en la Rumorosa? ¿Dónde había trabajo en la Rumorosa? Pues nomás de Las ir escaleras. las caleras. Ahí se hacía la cal. Manuel Sesma tenía ganado. Espérate, ahí eran las caleras, de ahí vivían mucha gente de las caleras. Pero ¿Sigue habiendo cal ahí? sigue, pero ya no la explotan. Quedó muerta ya. ¿De quién era la calera? Eso sí no sé. Ajá. ¿Era negocio de gobierno o particular? Pues qué diríamos que era particular, porque hay la familia de nosotros. Ahí No, trabajó. ahí trabajaron. Así. Y poco a poco se fueron ubicando y ampliando esa zona tan especial con los terrenos. ¿Qué medida tenían aquellos terrenos? Cada quien Eran como ranchitos. Ranchito. agarraba su parte. No eran, por ejemplo, estos terrenos son 15 por 30. No, nada. Allá son 1 kilómetro y otro Ah, kilómetro. sí.
pero sí pagábamos contribuciones. Y pagaban contribuciones. Así se les decía. Y sembraban. Nosotros nada, nomás teníamos árboles frutales en la casa, poquitos. ¿Qué árboles tenían? El piñón. El piñón. El piñón es el que íbamos a traer el piñón, pero no para venderlo, para comerlo. A traer la leña para el negocio que tenían mis padres en La Rumorosa, o sea, el restaurante. ¿Eh? Y pues, ¿qué comíamos? ¿Quieres saber qué comíamos? De todo. Ellos se hicieron, al poco tiempo, se hicieron de un ganadito, de una vaquita, ese ahí creció, gallinas, todo, puercos, todo. Así, no en montón, para criarse y comerse. Por ejemplo, la vaca. La vaca. Ustedes seguramente hacían queso. Sí, y la leche y todo, pero era para, no la vendía, Para la familia. para la familia. No, pues eran 13. Sí, Era una familia numerosa. sí, No eran 2, 3. sí. O sea, había. Y Chepina, adelante. No, le digo que ellos hacían sus propias cosas y todo, quesos, pero porque también lo utilizaban para el restaurante que tenía mi abuela, que le daba asistencia a los Dirección Nacional de Caminos. que llegaron cuando fueron a hacer el trazo de La Rumorosa, la localización de La Rumorosa, que ahora es solo bajada, y que ahí fue cuando mi papá llegó con toda su flotilla de... O sea, resulta que la señora, su hermana de ellas, Guadalupe Campos, es la esposa del ingeniero Leobardo Parra Maciel. Maciel. Y resulta que este ingeniero, nuestro vecino, trabajó en la construcción de lo que fue la carretera. La localización de la antigua carretera, que es ahorita la que baja, ¿sí? Porque tuvo que hacerlas, dinamitar la piedra y todo para poder hacer el trazo de la carretera, que es la que baja ahorita. ¿Qué edad tendría Lupita? Fue en el 45. No, pero en este momento, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Ahorita tuviera de 21, ¿Unos 100 años? 21, 100, 99 años. 99 años. 99 años. Ahora yo les quiero preguntar a Irma, a Evangelina y a Gloria, que a la que conocimos muy bien fue a Lupita, a Guadalupe Campos. Sí. Y Tijuana es historia de familia. ¿Cómo la conquistó el ingeniero o cómo la conquistó Lupita al ingeniero? Porque ustedes fueron 13, pues el ingeniero no se quedó atrás. Él tuvo aquí 8. Entonces, ¿qué recuerda usted de ese noviazgo de Lupita y de Leobardo? Pues mire, yendo él con su flotilla de trabajadores, hicieron un campamento. Mi mamá les daba de comer a los del campamento. Entonces, Parrita, o el ingeniero, convivió con nosotros mucho tiempo. Ahí es donde conoció a la mamá de la Finita. Ajá. ¿Eh? Y ahí comenzó a él a Hacer amistad. acercarse a ella porque le gustó, desde que la vio le gustó. Ajá. Y ahí comenzó nomás, así se conocieron. Fíjense que el platicar de este tipo de cosas nos lleva a cómo conquistaron ustedes, cada una de ustedes, a su pareja. ¿Cómo lo conquistamos? Sí, ya vimos que Lupita conquistó a Parrita, hasta Parrita le pusieron, porque todo el mundo recordamos al ingeniero Leobardo Parra y todos le dicen Parrita. Sí. ¿Por qué Parrita? En diminutivo. Pues no sé por qué le Todo yo pusieron. creo que ellos se ponían su sobrenombre. Sí, sobrenombre, Se hablaban ¿no? por el apellido. El ingeniero Parra, Ajá. nomás. Y ahí ustedes empiezan a crecer y obviamente a echarle el ojo a los hombres. ¿En qué se divertían?
como parejas, como novios, en Como fin. novios, como novios. Como novios porque nos gustaba mucho la alegres músicos, hacían fiestas en la escuela, así convivíamos con toditos, íbamos a bailar. Terminando de bailar veníamos y le ayudaban a nuestros padres ahí en el restaurante. Ese era el entretenimiento. entretenimiento de nosotros. Para nosotros no había televisión, no había radio, no había nada. No, pues tenían luz, Sí, esa sí había. y teníamos una pila de agua que bombeaba el agua. No teníamos agua, pero ahí tuvimos una que todavía la miramos, esa ayer, ahora que fuimos ayer, está le decíamos la pila. Esa la manejaba un alemán. Él es el que nos bombeaba el agua a nosotros. ¿Se acuerda cómo se apellidaba ese alemán? Sí, ¿Cómo se llama? Humberto Hansen. Humberto Hansen, con H. Hansen. Hansen. Él Sí. fue encargado de poner la luz eléctrica, de alumbrar, y de ahí salió la bomba del agua para bombearla. Todo eso llevó él como tratado de gobierno. Fíjense que estamos llegando a un momento bien interesante porque estamos hablando de la diversión, de cómo bailaban. Y resulta que aquí tenemos a una persona que tiene un nombre de canción. La Gloria eres tú. ¿La recuerdas esa canción? Pues yo era una niña, pero me pusieron eso porque yo nací cuando había Ranchos. sí, pero eran, Andaban de moda todas esas canciones. ajá. Pero la canción es más... Entonces, La Gloria eres tú, te pusieron por eso. Por el sábado de gloria. Por Antes el era sábado de naciste gloria. en Sábado de El Gloria. sábado de gloria nació ella. Y fíjate, entonces, ¿tú sí recuerdas alguno nombre de tus maestros? Pues- Ni apodo, ni nada de eso. Sí, A ver, el sargento. el sargento. Él fue muchos años el maestro ahí que hubo. Por los otros llegaban y se iban. Casi Ajá. no duraban. Es que había muchos soldados ahí. Sí, muchos soldados. Pero ese sargento era el que estaba encargado del cuartel. Y cuando se iban se quedaba él solo y aprovechaban y nos daban clases. Ujú. Entonces él, del nombre no es imposible, no hemos podido. Pero nosotros de chamacas, usted sabe cómo es travieso uno. ¿En dónde estaba el cuartel? El cuartel estaba donde está el manicomio ahora, pero no estaba en la construcción. Era como de piedra nomás. No era un galerón. Llegaban ¿Qué recuerdan del manicomio? los locos. ¿Había muchos? Después de que se terminaron, que ya no fueron soldados, fue manicomio. Hubo muchos, hasta de allá de Hermosillo, de la Castañeda, Ajá. llegaron a traer algunos. De aquí de Tijuana, de Ensenada. Entonces, donde está el museo ahora, era primero manicomio. No, fue primero cuartel, pero no en las Fue condiciones cuartel que está primero. ahorita. Pero no Fue- en las condiciones esas. Era más humilde, más Ajá. como casas de piedra larga. Pero después fue cuando se hizo. de Y piedra. en la tienda, en los abarrotes y en el restaurante de ustedes, yo creo que no nada más vendían una cosa, vendían todo. Mi mamá hacía pan en de esos hornos Ujú. que lo hacen de lodo, no sé de qué Sí. lo hacen. Mi mamá hacía pan, la gente hacía fila y hacían el encargado del pan para los días que ella, especialmente este día, hacía pan. Se le También acababa hacía todo. las caguamas. Hacía caguamas. Cuando Los- venían De San Felipe. por ejemplo, gente importante de Mexicali o un gobernador o lo que sea, que venían a comer ahí con ellos porque les gustaba cómo guisaba. Pero en la rumorosa, pero En la rumorosa. Entonces ellos pedían y ella les hacía su comida para ellos. Y les gustaba mucho. Y eso fue el principio. Ya después vamos con doña Elena. Ahí vamos con doña Elena a que nos haga algo. Y también se vendía de todo comida. Estamos localizando en este momento un apellido que se escribe así. A ver. H-A-L-E. Hale. Hale, sí.
ella es norteamericana. Su papá, bueno, sí, mi papá era inglés. Era inglés. Estamos hablando de... El papá de ella era inglés. Abuelo de nosotros. ¿Y por qué decidieron, ustedes que recuerdan, por qué sus padres decidieron establecerse en La Rumorosa? Pues, Dile loca. Por Abelardo R. Rodríguez. ¿eh? Pues dile, la de Abelardo R. Rodríguez se trajo a mi papá de México. Eso sí. A ver, Bueno. tú dile. A ver, entonces resulta que aquí Irma es la que nos va a recordar más de lo que es el encuentro de tu padre con el general Rodríguez. ¿Cómo se conocieron? Mi papá estaba en enfermería en la universidad en México. Él quería ser doctor. Pero ese fue para Estados Unidos. No, después fue eso. Entonces, él cuando el señor Abelardo R. Rodríguez inició su campaña para presidente de la República, su campaña era hasta La Paz, pero no era en avión, no sé en tren, en qué era, en carros. Se lo trajo para él, nunca nos explicó, él tenía que tener 3 inyecciones diarias, una en la vena y 2 intramusculares. O sea, el general Abelardo Rodríguez lo inyectaban diario. Mi papá lo escogieron entre varios porque él quería traer a un hombre. Si traía una mujer tenía que traer la familia de la enfermera o soltera. Entonces se lo trajo para inyectarlo. Fíjense, Llegó a La entonces Paz y se no lo- tenía, no estaba sano 100%. Pues no sé qué sería. Seguramente a lo mejor eran vitaminas, Puede ser, no sé, pero lo inyectaban diario. Diario. ¿Y tu papá era el nombre? Alfonso Silva Cardiel. Don Alfonso Silva Cardiel era el encargado de inyectar a don Abelardo L. Rodríguez y decidieron ellos, igual que Elena, quedarse en La Rumorosa y ahí hacer su casa. Ahí la conoció en La Rumorosa. Ahí la conoció. Porque mi abuelo, el que es el pirata, como es el que es de la sangre, que es de qué parte vino, se me va la onda. El John Hale. Sí, él era de Inglaterra. Ajá. Y era pirata. Pues dicen, no sé, Llegó era- en en un un barco. barco pirata él. No era pirata, pero él llegó. Pero se quedaron aquí en Baja se, California. se quedaron aquí. Aquí conocí a mi mamá, ahí en La Rumorosa. De paso que tenía un abuelo de nosotros, tenía unas carpas, no eran ni restaurante, eran carpas. Vendían comida. Ahí conoció. Llegaron a La Rumorosa, se fueron a La Paz, de regreso volvieron a llegar. Entonces mi papá conoció a mi mamá. Él se iba a ir por servir en eso de enfermero del hospital de Mexicali, uno que estaba allá, pues no sé ni cuándo era para allá. Él se iba a quedar allí para volverse a ir a estudiar medicina. Entonces iba a venirse al hospital que está en La Rumorosa, que todavía existe en las paredes, porque había un hospital de antituberculosos y leprosos. Era entonces un hospital de especialidades. Pues ahí los tenía. No era fácil. Estamos hablando de una enfermedad bien complicada para aquellos años porque no había cura para un tuberculoso. No. Todavía no existía la penicilina. Yo creo que no, porque ahí decía todavía las últimas veces, hospital antituberculosos. Y tenían un como guardilla, no sé cómo les llaman, donde tenían a los que tenían la lepra. Eran pocos, pero había. Entonces era de especialidades. Pues ahí los... ¿Se acuerdan algún nombre de algún doctor que atendiera allá en esos lugares tan alejados? Él se iba a venir, no sé condición o le iban a recomendarlo para que él viniera a participar ahí como doctor. No se graduó ni recibió más que de enfermero, pero ahí iba a quedarse en el hospital ese. Enfrente están unas ruinas que eran las de coordinados de salud pública. Están las ruinas. Estaba relacionado eso, el hospital con eso. Entonces, ustedes están ligados inclusive con apellidos como Sández, con Braulio Maldonado Sández. ¿Qué recuerdan de don Braulio? Pues, mire, él era primo hermano del primer esposo de mi mamá.
Cuando llegaron aquí, pues a Baja California, pues, por muchas historias atrás, él, cuando fue gobernador, mi mamá fue una vez, tenía una tiendita de abarrotes en la casa donde vivimos en Mexicali, y fue a solicitar un permiso para vender cerveza. Fue cuando le dijo, oye, pero tú eres pariente, se llamaba Apolonio Sandes, el primer esposo de mi mamá. Apolonio Sandes. Apolonio Sandes. Y resulta que en la Rumorosa hay un lugar que es una casa de piedra, Sí. que era de Braulio. No. ¿Qué nos pueden decir de esa casa de piedra? Pues que era, pues decía hospital, ahí llegaban de paso, llevaban, los enfermos los dejaban y se iban. ¿En esa casa de piedra? De piedra grandísima, que pues era muy grande, no sé ahora cómo estará, tenía escalones de piedra, y enfrente estaba el otro local de salud. Ese es lo que tenemos de recuerdos. Pero no iba gente a consulta, los traían allí de aquí y de otros lugares. Y, por ejemplo, el cine. Ustedes no conocían el radio, no conocían la televisión, No. ni el cine. Y cuando lo descubrieron, La televisión no, pero el radio sí. El radio sí. Radio. Teníamos unas baterías que duraban, creo que 4, 5, 6 meses largas. Era el radio que teníamos. de esos Zenith grandotes. Y luego de tocadiscos, de aquellos grandes. Teníamos de esos para las fiestas de la escuela. Y nosotros teníamos una Victrola RCA Victor, que tenía ¿se acuerdan? Sí. ¿La ha visto? Esa era la que teníamos ahí ahí en la casa de mi mamá. ¿Tienen fotografías de ustedes de aquellos ayeres? ¿No? Y ¿Ahora dónde viven? ¿Viven allá todavía o ya no? en Mexicali yo. En Mexicali. Ellas en Ensenada. ¿Y usted vive en Ensenada? En Ensenada. ¿Y usted, Gloria? Bien, bien, Ensenada. También. Es diferente, ¿verdad? Totalmente a vivir en Mexicali y en Ensenada. Sí, por el clima. Por el cuando clima. vemos. Yo recuerdo mucho a Chepina y a Leobardo y a todas las que vienen siendo sobrinos suyos, que nada más venía la Semana Santa y vámonos para Ensenada. Entonces, ¿se iban a Ensenada allá con ustedes? Pues no sé. ¿Chepina? No, con No. mi abuela paterna y los papás de mi papá vivían en Ensenada en ese tiempo. Ajá. Y un hermano de mi mamá. Ah, ok. Y entonces íbamos a visitarlos para allá en Ensenada. Sí, ¿te acuerdas que Porque todas las ya era fiestas Mexicali. eran Familia. común reunirnos y llevarlos a un lado y a otro? Ajá. Y estamos a punto de tener ya 30 minutos de grabación. Quedan 52 segundos. Fíjese, 30 minutos de plática y charla. ¿Qué otra cosa podemos, señora Evangelina, comentar en este espacio? ¿Qué te acuerdas? Pues no, ya casi lo dijiste tú. Sí, también hablaste. No, yo no soy muy poco comunicativa para eso. Ah, ok. Lo que le puede explicar mejor es ella. Entonces, la que lleva uso de voz es Irma. Sí. Aquí. Tú- Muchísimas gracias por esta charla y vamos a idear la forma de empezar la segunda parte de en un segundo.